Se recomienda discreción. La casa colonial del Renacimiento en Meriden Avenue es una simple casa blanca de varios pisos que se construyó en 1916 y se encuentra en un barrio que es reconocido por el Registro Nacional como un barrio histórico en el condado de Hartford. Durante años el edificio sirvió como una funeraria, pero se convirtió en una casa dúplex de alquiler o apartamentos a mediados de la década de 1980. Desde hace varias décadas, a partir de 1936, la casa fue el hogar de la funeraria Hallahan. Parece que la funeraria Hallahan se trasladó a otro pueblo, el de Plantsville, Connecticut, en algún momento a mediados de la década de 1980. Los hechos tuvieron lugar en el 208 de Meriden Avenue, Southington, en el estado norteamericano de Connecticut, en el año de 1986. La familia Snedeker, formada por el matrimonio de Carmen y Allen con sus 3 hijos y una sobrina, alquiló una casa en ese pueblo con el fin de vivir más cerca del Hospital John Dempsey en la Universidad de Connecticut, en el que Phil, el hijo varón mayor, estaba recibiendo tratamientos por un cáncer del sistema inmunológico llamado linfoma de Hodgkins. Carmen, hija de un sargento del ejército y divorciada, con 2 hijos de su primer matrimonio, Phil y Bradley, conoce a Allen Snedeker, también divorciado en 1979 en Connecticut. Mientras ella trabajaba de camarera en un restaurante, al poco tiempo se conocieron y deciden casarse. Tienen una niña llamada Jennifer. Ponte cómodo bajo la oscuridad de la noche, que esto es Inframundo. Su vida transcurre tranquila en New York. Allen trabajaba en una cantera de piedra y Carmen cuidaba niños, pues la economía no era muy holgada. Será en 1986 cuando el hijo mayor del matrimonio, Philip, empieza a tener unas molestas toses que no alarman excesivamente a Carmen, hasta que el niño de 14 años de edad le dice que tiene un bulto en el lado izquierdo de la mandíbula. Carmen lleva al niño a la consulta del médico de la familia y tras hacerle unas pruebas iniciales y una biopsia, le diagnostican cáncer linfático. El niño es ingresado durante 3 semanas en el Hospital Dempsey de Connecticut y comienzan a darle sesiones de quimioterapia y cobalto. Los 100 y pico kilómetros de vuelta desde Connecticut a New York se hacían insoportablemente dolorosos para Philip, teniendo que parar continuamente debido a las náuseas de su hijo. Para ahorrarle tan doloroso viaje a su hijo, Carmen decide buscar una casa en Connecticut, a pesar de contar con un escaso presupuesto para ello. Un día, mientras su hijo recibía la quimioterapia en el hospital, ella encuentra una preciosa casa blanca de estilo colonial y grandes ventanales, con el cartel "Se renta". Pensaba que sería demasiado cara para su escaso presupuesto, pero a pesar de ello, decide entrar y preguntar por el precio del alquiler. Dentro de la casa se encontraban en ese momento unos obreros que estaban terminando de remodelarla. Serán estos albañiles los que le proporcionan el número del propietario, el señor Darrell Kern. Esa misma noche, Carmen llama a Darrell Kern desde el motel en el que se alojaba junto a su hijo Philip. El precio es lo suficientemente accesible para poder pagarlo, así que decide cerrar el trato con el señor Kern y mudarse a la casa lo antes posible. La noche antes de mudarse a la casa, Carmen tiene un extraño sueño en relación a esta. Sueña con ataúdes alineados y cuerpos desnudos de pieles mortecinas. Asimismo, sueña con herramientas antiguas, en concreto ganchos y cadenas, así como un hombre que tiene una bata blanca manchada de sangre que se movía entre los ataúdes y cortaba los cuerpos con extrañas herramientas. Por fin, el 30 de junio de 1986, la familia se muda a la vivienda para empezar una nueva etapa en sus vidas. En el sótano hallan una serie de habitaciones a las que acceden a través de unas puertas batientes.
En alguna de ellas, las paredes estaban manchadas de algo oscuro que al principio piensan que era humedad. En las estanterías que cubren ciertas zonas de la pared, hay herramientas parecidas a sierras, cuchillos y una serie de gomas y tubos. En el centro de la habitación hay una camilla metálica giratoria. También hay una serie de tanques muy grandes que al principio piensan que contienen gas para la calefacción. En el techo observan cómo cuelgan algunas cadenas que sostienen una especie de tablones de madera. El sótano tiene otro acceso a través de una rampa que conecta con el exterior de la casa. La habitación les da muy malas vibraciones y no se encuentra nada a gusto ahí. Incluso la habitación despide un olor nada agradable. Días más tarde, durante una visita del señor Darrell Kern a la familia para ver cómo había sido la mudanza, Carmen le pregunta por los objetos del sótano. Este le dirá que no los tire porque son de recuerdo que quiere conservar. Deciden que la zona del sótano será para Philip y Bradley, aunque Philip prefiere dormir en el salón del comedor hasta que llegue su hermano Bradley, que está pasando unos días con su abuela. Porque, según le cuenta su madre, ahí abajo hay algo malvado. Pensando que eran cosas de niños, le quitan importancia al comentario de Philip y deciden que espere a su hermano para que se instalen juntos en el sótano. Carmen comienza a darse cuenta de ciertos detalles que le llaman la atención. Observa que a pesar de que la casa tiene unos grandes ventanales, la luz no penetra a través de ellos en la casa, por más que los limpie. Su hijo Philip oye una voz masculina que le llama desde el sótano, pero cree que es debido a la medicación o a que está medio dormido, pues suele oírla por las mañanas al despertarse. Pero un día vuelve a escuchar la voz que le dice: Philip, ven aquí. El adolescente se queda helado y, presa del miedo, decide volver al salón y prender el televisor a todo volumen. Cuando se lo cuenta a su madre, esta lo achaca a la medicación tan fuerte que está tomando. Philip se hace amigo de Cody, un chico de la casa de enfrente que suele jugar con Philip en el sótano. Pero con el tiempo Cody le dice a su amigo que no le gusta ese lugar porque siente algo extraño ahí abajo. Ya no era cosa de la medicación, porque su amigo también sentía algo raro ahí. Será entonces cuando Philip comienza a ver sombras que pasan cerca de él por el rabillo del ojo. Las ve esconderse detrás de los muebles y a veces incluso lo rozan. Piensa que son visiones producidas por la medicina, pero un día su hermana pequeña de 4 años ve a una mujer vestida de blanco reflejarse en el espejo de su habitación. Esto le confirma de nuevo a Philip que la medicación no tiene nada que ver con lo que están oyendo y viendo. Días más tarde, el mismo Philip verá a un joven de unos 20 años abriendo las puertas batientes del sótano que le llama por su nombre. Carmen comienza a sospechar que ahí está pasando algo raro. El testimonio de Philip y el de su hija acerca de las personas que han visto la ponen en alerta. Incluso su marido le comenta que un día escuchó una especie de música de entierro cerca del sótano. Cuando realmente Carmen se asusta de verdad es cuando, fregando el suelo de la cocina, observa que el agua del cubo es totalmente roja, como si fuera sangre. El día que regresaba Bradley de la casa de sus abuelos, Carmen decide preparar una gran cena de bienvenida. Saca la vajilla y cubiertos y, tras colocarla en la mesa, se da vuelta para coger el teléfono que en ese momento sonaba. ¿Cuál sería su sorpresa? Cuando al colgar el teléfono, todo había desaparecido de la mesa y estaba colocado en el armario. Acomodados ya ambos hermanos en la habitación del sótano, una noche pudieron ver en una de las cómodas que tenían frente a sus camas a 3 hombres que los miraban fijamente a la vez que les susurraban algo. Después de unas risas macabras y escalofriantes de los 3 hombres, uno de ellos coge un juguete que había sobre la cómoda y lo estrella contra el suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Hasta 2 años antes de que la familia Snedeker fueran a vivir ahí, la casa había funcionado como funeraria. Darrell Kern, el antiguo dueño de la casa Southampton, confirmó que antes de comprar la propiedad en la década de 1980, había servido como funeraria por varias décadas.
La habitación del sótano era la habitación de los ataúdes, y los extraños tanques no contenían gas, sino que se utilizaron en su día para contener la sangre y fluidos de los cadáveres. Los sucesos paranormales crecían en intensidad. Los vasos se movían solos y las sillas cambiaban de lugar solas. Por las noches las camas vibraban solas y la visión de sombras eran continuas. Philip llegó a ver un niño negro de unos 4 años con un traje de Superman, del que más tarde se enteraron que había sido enterrado ahí. La hermana de Carmen por ese entonces se estaba divorciando de su marido, y Carmen decide hacerse cargo de su sobrina Tammy durante ese proceso de divorcio. Una noche, mientras dormía, la puerta de su habitación se abrió y se encontró con su primo Philip, quien intentaba abusar de ella. Más tarde, una ambulancia los llevó a un hospital psiquiátrico, donde permaneció durante 45 días. La familia ya no puede más. Miles de moscas invaden las habitaciones. Los susurros son insoportables. El mal olor. Incluso el encendido de lámparas sin tener ni siquiera bombillas. Es entonces cuando Carmen descubre en una revista el matrimonio de Ed y Lorraine Warren, los cuales se dedican a limpiar a casas con fenómenos extraños. Lorraine Warren recorre de habitación en habitación, ella sola, y lo que vive cuando baja al sótano la aterra. Ve a un hombre grueso que está manipulando y trasladando cadáveres a los que toca las piernas y órganos sexuales. Es decir, que practicaba la necrofilia con los cadáveres. Lorraine diría más tarde que aquello era una infestación tremenda del mal, que aquello no era un espíritu humano. Ed y Lorraine dejaron en la casa a 3 miembros de su equipo permanentemente, y cuando ven que no pueden hacer nada para liberar la casa de esas presencias, llaman al sacerdote Timothy Conlan, que se enfrentará al poder demoníaco que según él habitaba la casa, realizando un exorcismo que le llevará un día entero. Después del exorcismo, la familia se marchó de la casa a un piso más pequeño y la casa es alquilada de nuevo. Según la actual propietaria de la casa, Susan Trowell Smith, actualmente en la casa no se producen fenómenos paranormales. Los Warren habían quedado totalmente impactados con la fuerza maligna que habitaba la casa, de tal forma que decidieron realizar una investigación con el paso de la misma. Al final, dentro de los archivos, aquella casa, hasta 2 años antes de que la familia Sneindecker hubiera ido a vivir ahí, había sido utilizada como una funeraria desde el año 1936. El sótano era el lugar donde se colocaban los ataúdes y los galones, los cuales se creían eran gasóleo, realmente contenían sangre y fluidos de los cadáveres. Según los reportes, los agentes funerarios que trabajaban en ese lugar cometían los abusos más inimaginables con los cadáveres. Al final, la policía no encontró rastro alguno de los responsables directos y el caso quedó totalmente impune. Finalmente, la pareja Warren notificó que la casa quedó totalmente absuelta de cualquier presencia sobrenatural después del exorcismo realizado en 1988. Cabe decir que el dueño de la casa nunca tuvo implicaciones y declaró que mantuvo en secreto el antiguo morgue para no asustar a los nuevos inquilinos. Sin duda, un caso perturbadoramente escalofriante que quedará guardado para siempre dentro del expediente Warren. Tú que me escuchas del otro lado de la pantalla, ¿qué opinas sobre este caso tan perturbador? Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Mi nombre es Alejandro y esto fue Inframundo. Me despido deseándote dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.